Saludos y muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa presencia de Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional y una gran amiga con quien quiero conversar sobre diferentes cosas. Así que para mí un placer tenerte aquí en Verdades al Aire. El honor es mío porque te debí esta visita hace mucho tiempo, Sí. tú sabes. Entonces había quedado mal yo, pero ya estamos aquí. Mira, Farideh, quisiera comenzar preguntando, ¿cómo van los aprestos para la candidatura a senador? ¿Por Bueno, qué ha sido tan ruidoso? Tan deseada la candidatura, sí, ¿verdad? decir que Farideh es la candidata a senador o que no lo es? Yo creo que ha habido mucho de especulación con el tema. Yo nunca he descartado que voy a ser la candidata a senadora de mi partido. Primero porque soy la senadora de la capital, gané la plaza después de 20 años. Soy miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y en la construcción hacia el poder. Yo creo que el papel nuestro fue fundamental desde la oposición política y una vez llegando al Senado de la República hemos trabajado para consolidar esas propuestas de cambio que habíamos vendido al país. ¿Cuáles eran? Garantizar más transparencia, luchar para que las cosas que pasaban en el Congreso anteriormente no siguieran ocurriendo. Por eso asumo la Comisión de Hacienda desde que entro al Senado, que mucha gente criticó. ¿Por qué la asumes? Eso es un riesgo. Y yo decía, no, porque yo tengo que velar para que no haya un hombre del maletín en la Comisión de Hacienda, para que no se vendan proyectos, para que no venga ningún sector a querer aprobar un proyecto por encima de la voluntad de los legisladores, y lo hemos construido, hemos dinamizado todo eso. Entonces, en esta coyuntura, las aspiraciones dentro del partido para una posición política siempre son legítimas. Yo creo que cualquiera puede aspirar a cualquier cargo y el partido ha ido definiendo y descartando la posibilidad de que otros actores vayan a ser los candidatos. ¿Pero cómo se aspira a una posición reservada? No, porque recuerda que la reserva se anunció recientemente, las aspiraciones comenzaron desde el año pasado. Exacto. De personas y compañeros antes de definirse el panorama, por eso digo que muchos quedaron descartados en el camino. Al reservarse la candidatura de la capital, se hicieron 6 reservas de senaduría. Hay que recordar, ninguna han sido avisadas todavía, anunciadas al país. Dentro de eso está Santiago, está La Vega. Tú intuyes quiénes pueden ser, pero todavía no sabes. No En el caso tuyo, ¿tú crees que va a ser tú? Sí, yo estoy totalmente ¿Por convencida. qué? ¿Qué te hace Porque así me lo han creer? dicho las autoridades del partido. Entonces yo no tengo ninguna duda. Hay una comisión de alianza que ha estado trabajando, se ha especulado bastante. Yo realmente no formo parte de la comisión de alianza y yo como senadora trabajo en mi rol de senadora y como dirigente política haciendo los aprestos para seguir manteniendo. A ver si entiendo. Las autoridades que tienen que definir la candidatura te han dicho que tú serás. Así es. Entonces, ¿por qué no lo hacen público? Ninguna reserva se ha hecho pública. Ninguna reserva Ya de las se hizo la de senadurías. Carolina, La por de ejemplo, Carolina se hizo hoy. recientemente, pero las senadurías ninguna se ha hecho pública. Se harán públicas, me imagino que todas juntas, y bueno, la especulación siempre estará. Yo simplemente Pero eso no te trabajo. ayuda, eso desayuda el que no se haga Mira, pública. yo pienso- En la plaza más emblemática debería estar definido. Yo pienso que está definido y que se anunciará en su momento. Yo no tengo ningún tipo de dudas al respecto. Yo tengo la certeza de que soy la candidata, trabajo como eso, pero tengo mucho trabajo. Y si a no es través de la así, senaduría. supongamos por un momento que digan, es Guillermo o cualquiera No me de los gusta que... hablar, no me gusta hablar de panoramas hipotéticos porque todavía no, las cosas tienen que definirse. Ya vendrá el momento. Pero es como digo, no hipotético tengo que una- te escojan. Estamos hablando de hipotético No, yo creo en el que te escojan o no. No, yo estoy segura de que soy la candidata porque Pues así no me lo ha dicho la importa. dirección del partido. Claro, si Pero surge, si no lo eres, ¿qué si pasa? surge, llegará el momento de nosotros ver que si eso existe, pero no creo que existe. No le doy cabida a esos comentarios. O sea, que es una posibilidad que tú ves Que garantizada. yo la veo muy descartada. O sea, que no sea eso, lo veo totalmente descartado. Pero ¿no cree que eso te pone en desventaja, el que no se haya garantizado? No, Digamos, nosotros por tenemos- ejemplo, con Vinicito y con Omarcito. No. Si ya tú estuvieras definida, si tu partido hubiera definido esa candidatura, no es lo mismo dejarlo a ellos correr Yo no, que tengo correr los contrincantes, tres. yo no tengo contrincantes ni personas ni compañeros que están aspirando a la senaduría y tampoco el panorama a nivel global está definido. Tú has mencionado 2 personas que solamente tengo conocimiento de que una ha dicho y se ha inscrito como senadora en un partido, Son la otra persona, contrincantes eso. la otra persona no. Yo no tengo contrincante, yo creo que la política uno tiene que saber cómo la trabaja. Yo he trabajado una carrera política de manera constante, tratando de, y he crecido en la política trabajando. Mi trabajo habla por sí solo, nuestros números están ahí. Nosotros hemos hecho
un trabajo desde los 18, 17 años, de manera constante, de dirigente del partido, desde un comité zonal. ¿Y has cumplido con tu partido? Y he cumplido con mi partido, pero también he cumplido con mis propias convicciones. No he renunciado a mis convicciones ni por ataques ni por nada. Y yo creo que el no dejar de ser yo, de ser auténtica, de ser frontal, de hablar lo que yo considero que es correcto en un momento, pudiendo estar equivocada o no. Sin embargo, es se lo ha que me vendido... hecho y me ha dado un liderazgo que permite que hasta los adversarios políticos nos respeten. Y yo creo que eso es importante en la política Muy vernácula, importante. porque a veces el debate se reduce. Y yo siempre he apostado a crear un debate donde haya propuestas, donde haya discusiones, donde podamos crecer. La política es construir. Nosotros hemos madurado mucho políticamente y las nuevas generaciones... O sea, a ti te dejan un hablar alto bien. desafío. No, hombre, no. Y además el contacto mío con la base del partido, y no solamente con la base, con las personas a las que yo represento. Fíjate que después de 20 años he ganado la Plaza de la Capital. Hace 20 años mi partido la ganó con Milagros Ortiz Bosch. Y yo siempre decía, cuando lleguemos al Senado, aparte de trabajar, que cambiamos la dinámica de trabajo, yo quiero que la gente entienda lo que hace un senador, y más en la capital. Y vamos a abrir la puerta del Senado, y lo hemos hecho. Yo no tengo oficina fuera del Senado, porque no cojo barrilitos ni tengo recursos, pero sí tengo la capacidad de poder recibir. ¿Qué está pasando con esos chelitos del barrilito que te tocan? Se reintegran al Senado de la República. ¿Sí? ¿Y Sí, qué hace se el Senado reintegran. con ellos? Bueno, dentro de la administración, todo lo que tenga que hacer. ¿Y no te preocupa eso? Que un dinero que a lo mejor tú pudiste Además, que el Senado por repartir primera vez a también, gente pobre. por primera vez está ahorrando muchísimo dinero. Por ejemplo, cuando Eduardo Estrella salió, dejó certificados financieros de más de 500 millones de pesos guardados, y eso sin contar todas las reformas estructurales, no solo del punto de vista del método, sino de infraestructura que se han hecho en el Senado. ¿Qué sentido tiene ahorrar dinero en un Senado que tiene un presupuesto para gastar? Bueno, los presupuestos no se hacen para ahorrar. Tiene sentido porque te debes a una planificación. Tú tienes 32 senadores, es un órgano colegiado, ¿ok? Es un órgano colegiado donde todos somos iguales, aunque haya un presidente. Si hay una proyección de gastos o de compras que se van a hacer en un comité de licitaciones que por primera vez no preside el presidente del Senado, eso también fue algo de lo que hizo Eduardo Estrella importante. Antes el comité de compras era encabezado por el presidente del Senado. Eduardo Estrella dijo, no, lo va a encabezar un senador. Y lo encabeza el senador O Milciades sea, aunque Franjul. quieran adversar, Eduardo dejó una impronta No, positiva. totalmente. Las reformas estructurales que hemos hecho en el Senado se dieron desde que tomamos el poder en el Senado de la República con Eduardo Estrella a la cabeza. O sea, nosotros llegamos a un Senado que estaba agotado desde el punto de vista de la dinámica del trabajo. Comenzamos a reactivar las comisiones, la carga de trabajo, comenzamos a abrir el Senado a la gente, comenzamos, por ejemplo, yo tuvimos un Senado donde los baños estaban totalmente deteriorados, comenzando por ese simple detalle, donde los baños hubo que arreglar los baños, donde se arreglaron las oficinas, donde se creó un comedor para senadores y para empleados que no existía, donde, por ejemplo, yo recuerdo, yo decía, si aquí se arma un incendio, ¿para dónde vamos a coger? No hay escaleras de incendio, no hay dónde Pero salir. yo insisto, todo eso se hizo en esta gestión. en Un eso, parqueo que se está terminando. perfecto, pero ese parqueo tiene muchísimos años. No, esto se hizo ahora en la gestión de Eduardo Yo Estrella. insisto en por qué hay que dejar cuartos en fondo cuando se presupuesta lo que se va a gastar. Es como no haber cumplido con lo que... No, porque los procesos de compra y licitación llevan tiempo. Cuando Eduardo sale el 16 de agosto, habían procesos en camino todavía que se estaban haciendo, o sea que las licitaciones llevan tiempo, comparación de precios, y ese fondo estaba ahí para algunas de las modificaciones que se están haciendo y remodelaciones en el Senado. Entonces, se guarda el dinero hasta que se tenga que ejecutar, porque los pagos no se hacen de manera inmediata. Si quedó dinero, ¿por qué cada año entonces el Senado pide un presupuesto mayor? En vez de hacer un... No, este año se quedó igual, este año se quedó igual. Pero pidieron más. Lo que pasa es que le dijeron, no, pero ven acá. La Cámara de Diputados pidió más, no, el Senado no, es que son dos cosas diferentes. Piden más. Recuerda que hay un presupuesto para el Senado y otro para la Cámara de Ahorran Diputados. 500 millones y quieren 4.000 millones. Ahora se queda igual, Se queda Se igual. va. Farideh, ¿por qué tú crees que tu partido debe decantarse por ti? No, yo no creo, yo estoy convencida de que así será, ¿Por qué? pero es que por lo que te estaba comentando, el Distrito Nacional es la plaza no solamente más importante, sino que es la plaza a veces más apetecible también, porque muchas personas entienden que van a ocupar una senaduría para vender una imagen. Generalmente se tenía así y no para hacer el trabajo que se está haciendo. Y yo creo que estamos marcando un antes y un después en esa senaduría de la capital, porque como te comentaba, por primera vez hay una senadora que está permanentemente en las calles. Yo he hecho un trabajo y hemos hecho, y eso de verdad creo que casi todos mis colegas del Senado que entraron conmigo lo han hecho también, de reuniones constantes con juntas de vecinos,
de reuniones constantes con los diferentes sectores, no solamente el sector empresarial, que tiene mucha influencia en la dinámica de la capital, o sectores que a través de la opinión pública ejercen algún tipo o direccionan el mensaje, sino de esa población que antes no veía a su representante. Y hemos asumido parte de las demandas que ellos tienen para con nuestra voz ir al gobierno central. Porque una de las cosas que dice todo el tiempo, es que y ahí están los resultados. No, de... nunca. Si algo yo he sido constante es en ese trabajo, en cada sector del Distrito Nacional, con las juntas de vecinos, con las escuelas, con los colegios. Antes, por ejemplo, decían, no, que esa junta de vecinos no pertenece el presidente al partido del que nosotros formamos parte. No importa, porque al final yo soy la representante de todo el Distrito Nacional. No importa que sea el PRM, no importa, somos ciudadanos. Y un clamor de una junta de vecinos es un clamor mío, porque yo soy la representante de esas personas. O sea, ¿tú crees que ha hecho un trabajo que merece repetir? Totalmente, totalmente. Y los números están ahí, los números lo indican. Mira, el trabajo que hemos hecho en Domingo Sabio, lo que hicimos de entrada con el Hospital Padre Villini, que comenzamos a trabajar en una demanda de un hospital que fue intervenido. Es el único hospital de la región sur de la capital que tenemos, y el Hospital Docente tenía 4 años cerrados por una intervención que hizo el gobierno pasado y no había avances. Cuando nosotros éramos diputados, cuando yo era diputada, uno de los compromisos que yo le pedí al presidente Abinader que asumiera era que una vez llegáramos, sacara en el presupuesto de la Nación los fondos necesarios para culminar la primera fase del Padre Villini. Y lo logramos. Y el presupuesto se aprueba en el Congreso. ¿Qué ¿verdad? te ha dicho el presidente respecto de tu candidatura? No tengo nada de qué preocuparme. Es que el presidente de la República ha venido trabajando con nosotros de manera constante. Tanto el presidente como el presidente Paliza. Te repito, te voy a responder. Bien, oye la pregunta. ¿Qué te ha dicho el presidente? Lo mismo que te comenté, que sigamos trabajando y que la reserva se ha hecho a nuestro nombre, tanto el presidente como el presidente Paliza. Han dicho que es para trabajando. ti. Sí, por eso entonces, te digo, ¿por no qué tengo dudas. ¿Por qué da la impresión de que hay gente, y esta impresión perdóname, escucha la pregunta, porque se ha puesto a correr que hay un sector dentro del partido que quiere negociar esa candidatura con Guillermo y con otra persona. Y no es gente extra partido, es del mismo partido que han querido vender. Quiero que me conteste eso en 2 minutos, pues nos vamos a la primera pausa comercial. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista con la senadora de la capital, Farideh Raful, quien yo personalmente creo que tiene todas las condiciones y merece que su partido la apoye nueva vez. Pero sin embargo hay sectores a lo interno del propio partido como que quisieran que no fuera tú. Siempre habrá, esa es la política es una lucha de intereses permanente, a veces los principales adversarios están dentro de la misma organización política. Bueno, yo creo que las mezquindades humanas siempre van a salir a flote, y en la búsqueda del poder o de espacios de poder, cada quien quiere ganar más, hacer una estructura. Yo soy una mujer que trabaja la política de manera honesta y, como te decía ahorita, sistemática. Yo no tengo los grandes fondos, yo no manejo ministerios, ni me interesa. Yo no manejo grandes presupuestos, yo trabajo realmente de corazón y por vocación. ¿No te interesa un ministerio? Y por vocación. No, yo no me veo en un tren gubernamental. Yo no me veo en un tren gubernamental porque yo tengo una vocación democrática, y ahora mismo yo tengo una razón lógica desde el punto de vista del concepto de legislación, de parlamentaria o de legisladora. Yo fui diputada 4 años, tengo 3 años en el Senado de la República, soy abogada, tengo muy claro cada proyecto que no ha podido ser concluido, que hemos iniciado desde que éramos diputadas, que quisiera concluir. Tengo muy claro por qué llegué al Senado, y lo decía desde la campaña. Quiero impulsar la transformación del Senado para que el Senado sea una institución sólida. Yo entiendo mucho que la democracia tiene necesariamente que recaer sobre instituciones fuertes. Si no fortalecemos las instituciones, perdemos derecho. Mira lo que pasó hace justo 3 años. ¿Qué pasó con el PLD? Y podemos analizarlo. El PLD, un partido muy bien visto, apoyado por una gran población, llega al poder, se mantiene en el poder, pero comienza a desvirtuarse. ¿Y qué hace para desvirtuarse? Reduce el respeto a las instituciones. Cuando las instituciones no funcionan, entonces hay una concentración de poder en un anillo o en una sola persona. Y ahí comienza el descalabro la credibilidad, ahí comienzan los actos de corrupción donde la impunidad se daba a diestra y siniestra, porque las instituciones estaban totalmente permeadas. Hace 3 años, hay que recordarle a este país, a nosotros nos militarizaron el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. De corrupción, Farideh. Entonces, esas cosas no pueden volver a ocurrir. Si tú tienes una institución fuerte, que trabaja, que tiene una dinámica, que sabe el rol que tiene que jugar,
está protegida para siempre. Las instituciones permanecen, los hombres y las mujeres estamos de Claro. paso. Y eso es lo que hay que legar. Tú hablas de corrupción. ¿Tú tienes todavía fe, esperanza de que algunos de esos actos de corrupción, casos de corrupción que están, Claro. puedan haber condenas? Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que el ya tema... están todos en libertad. No, no están en libertad, y a la población hay que decir eso, están dentro de un proceso judicial, perseguidos. En libertad. Están con libertad Como debe ser. condicionada como manda el Código Penal, porque tienen que ir a juicio de fondo donde se demuestre su culpabilidad y la dimensión de la responsabilidad penal que tienen en cada acto. Ahí serán condenados con, esperamos, una justa condena. A la gente hay que explicarle A la eso, gente hay que explicarle, que los porque procesos son en libertad. Son en libertad, o Que sea, la medida de libertad coerción es condicionada, una porque excepción. tú estar preso en tu casa o tener limitaciones para salir del país o tener un grillete, yo creo que te limita mucho la vida. La aspiración de todo ser humano es estar en libertad, poder salir a la calle con la frente en alto, ir a un concierto y que no te vocen ladrón, sentarte en un restaurante y gozar y que tu hijo no sienta vergüenza de ti. No, y si en no 8 pasa. meses no se pudo Y conseguir. no pasa, y hay una sanción moral real de la sociedad que yo me imagino que debe estar costando mucho también a esas personas. Pero a veces es Por injusto eso hay que esa cuidarse. sanción moral. A veces sí, a veces ¿Por sí. qué? Porque resulta que en el proceso tú sales no culpable o sales inocente. Correcto. Y ya tienes sobre la espalda esa sanción moral. Totalmente, y eso tenemos que evitarlo, por eso los procesos judiciales y por eso las instituciones tienen que ser fuertes. Un ministerio público no puede depender de actos de corrupción que emanen de la dirección de ese ministerio público, como pasaba con el ex procurador. Sí. La justicia tiene que ser también, sufrir una profilaxis. Necesitamos jueces independientes y que no juzguen de manera arbitraria, sino que se tomen el tiempo de poder hacer su trabajo, que evalúen todo para preservar los derechos de cada una de las personas que están siendo procesadas. Yo creo mucho en eso, pero yo creo también en que tiene que haber condena, y apuesto a que este país, en esa madurez a la que hemos llegado, siga a través de la sociedad civil organizada, que haga presión para que los actores políticos del sistema, que están hoy quizás cometiendo actos de corrupción, porque no podemos decir que todo está limpio, hay una administración pública permeada de corrupción y de vandalismo, incluso en mi propio partido habrá personas que lo estén haciendo, Claro. que mañana también enfrenten a la justicia. ¿Tú con crees que hay condena. corrupción ahora? Yo creo que sí, siempre es muy difícil. ¿Ahora en determinar. este gobierno? Sí, a pesar de todos los intentos, los esfuerzos, la institucionalidad. ¿Hay corrupción? Creo que sí, creo que sí. Pero ¿y cómo tú haces? Creo que sí, asegurar creo que eso? sí, creo que sí, porque tú no eres capaz de, en 3 años, poder cambiar toda una mentalidad, toda una cultura de esas personas que llegan a los espacios políticos a veces por movilidad social o movilidad económica, aspiracional, manejan ¿Qué fondos. tanta corrupción tú crees que hay ahora? Mucho menos que antes, ¿por qué? Porque la sociedad civil se empoderó hace 3 años para que hubiera un cambio. Porque obligaron al presidente y nos obligaron a nosotros a hacer un pacto y un compromiso con este país de transparencia. ¿Y por qué porque el tenemos PRM un no presidente, combate esa corrupción? Porque tenemos un presidente honesto. Sí, le está combatiendo. Yo creo que Luis es el mejor ejemplo de eso. Es la persona que ha demostrado a este país no solamente honestidad, Digo la que tú dices sino que hay, seriedad. porque yo sé el esfuerzo preventivo. Yo creo que sí, no, hay un esfuerzo preventivo y hay un esfuerzo, y ahí vemos denuncias que están. Este es el único gobierno que el presidente ha tenido que destituir a más de 40 funcionarios que están ahora mismo en procesos porque han sido cuestionados, y la justicia se está encargando de ellos sin el involucramiento ¿Se está del Poder encargando la Ejecutivo. justicia? Sí, claro que Eso sí. es lo que desespera a la gente, Es que que no los ve procesos, señores, esos miren, supuestos corruptos yo le de este decía- gobierno en la justicia. Yo le como decía a la están. gente, los procesos de investigación llevan tiempo. Cuando yo comencé a investigar, por ejemplo, el tema de Punta Catalina de las sobrevaluaciones, yo duraba casi 8 meses para obtener documentos, para poder hacer una auditoría, para hacer un levantamiento, para poder entrevistar a personas técnicas en la materia, para yo poder edificarme y poder reclamar que hubiese un esclarecimiento, por ejemplo, del sobrecosto de la obra. O sea, eso me duraba un tiempo. Yo no salía, estoy aquí con un papel como mucha gente, si quieres hacer algo responsable. Sí. Por lo mismo que estamos hablando, tú tienes que preservar derechos. Una cosa es que tú me acusas y otra que me la demuestres. Si yo te estoy acusando o te estoy pidiendo esclarecer algo, yo tengo que tener pruebas que te vinculen con ese algo. Y yo creo que eso es importantísimo. Y ahora mismo en estos cuestionamientos, sean culpables o no lo sean, la justicia está haciendo su investigación de funcionarios actuales, y mañana, si se descubre algo, que lo hagan. El que le hizo mal tiene que enfrentar Porque todo. dura demasiado para los actuales. Es que no, dura. Es la impresión Óyeme, que hay. pero duramos cuánto para los del PLD. Entonces lo estamos viendo ahora. No, porque antes de llegar al gobierno ustedes no eran justicia. La justicia ni no. somos justicia todavía. La justicia Se supone está, que independiente. No, bueno, tampoco así. O sea, ¿Cómo así? yo creo que hemos impulsado la independencia del Ministerio Público. Sí. Es la primera vez que tenemos un Ministerio Público que no pertenece al partido de gobierno. Pero recuerda que el Ministerio Público no son solamente sus cabezas. Hay una estructura a nivel Claro. nacional
que estuvo y se fue seleccionada a través de concursos en gestiones pasadas. Y el jefe del Ministerio Público está preso y está en un proceso. Incluso. Pero hay un tema también, fíjate cómo el Ministerio Público actual ha descubierto incluso una red dentro de su propio cuerpo que operaba desde la gestión pasada, que no recuerdo ahora cómo se llama dentro de los nombres, donde incluso alteraban la ficha de las personas que estaban vinculadas con asesinato, narcotráfico, y que iba desde un técnico de computadora hasta una magistrada titular en un pueblo. Entonces, eso es corrupción. Entonces, y eso pasa entre el Ministerio Público. ¿Pero por qué pasa eso ahora? ¿Por qué se están dando cuenta de las propias bandas que operan? Porque hay un compromiso con la transparencia. Faride, porque estamos viendo. Y esas son las cosas que estamos cambiando. Yo soy de la circunscripción número 1. ¿Por qué yo tengo que votar por ti? Dame dos razones que me hagan a mí que casi no voto. Si tú fueras de la 2 o de la 3, también tendrías que votar por mí. Sí, pero exacto, pero te estoy diciendo de la 1 es la mía, pero la 1 es la mía, pero recuerda que el Distrito Nacional tiene 3 circunscripciones. Yo soy de la 1. ¿Y tú eres de la mía? Sí, okay, y te estoy preguntando, ¿por qué yo tengo que motivarme a ir a votar por ti? Yo creo que uno tiene que votar por personas que asuman un compromiso, que sean transparentes, que sean honestas, que tengan una hoja de vida de trabajo. Y algo que hemos demostrado en el liderazgo que tenemos en la capital es que somos constantes en el trabajo. Cualquiera podría decir, Vinicito y Omar tienen esas mismas condiciones. Yo no pienso en los adversarios, yo pienso en demostrar con hechos lo que hemos resuelto. Y hemos resuelto que la parte del legislador aislado en un Senado, en una oficina fría, no sea la que se ve. Que se vea a una senadora en el territorio de manera permanente, escuchando y siendo voz, porque yo soy representante y lo hemos logrado. Y yo creo que eso empodera al ciudadano. Cuando yo veo una junta de vecinos, cuando yo soy capaz de poder pedir la intervención del ayuntamiento, pedir la intervención de la CAS o pedir la intervención de la sociedad civil organizada en una demanda o poder a través de una solicitud que me hace la Junta de Vecinos a hablar con el Ministerio de Educación para modificar el presupuesto y darle prioridad a planteles escolares. Sí, hay que hacerlo, porque con las juntas de vecinos el nivel de representatividad, que yo creo que es la responsabilidad más alta que tenemos los legisladores en el territorio, es sustancial a esos fines. Antes se pensaba que la representatividad o la representación que ostentábamos era buscar dinero, repartir aquí, repartir allá. No, es ese compromiso permanente con la gente que te acerca y te hace ser. Si tú eres mi representante, yo quiero hablar contigo. Yo quiero que tú vayas allí donde a mí no me escuchan, porque tú ocupas ese espacio de poder, porque yo te puse ahí. Y también hay un tema importantísimo, que es los proyectos. Yo creo que así como los jueces hablan por sentencias, los legisladores hablamos a través de los proyectos. De eso quiero que hablemos. Yo quiero saber, en términos generales, ¿qué cosas tú me puedes presentar a mí como votante? En términos de lo que eres, legisladora. Dime 3 proyectos de ley o 3 leyes que han sido sometidos o logrados o no logrados por Farideh Raful, que yo diga, bueno, la ley, una de las leyes primeras que se aprobaron, que fue la que sometimos, fue la ley de revalorización patrimonial, que fue la primera amnistía en materia impositiva que dio el Estado Dominicano, si lo queremos llamar amnistía, para revalorizar el patrimonio y poder la Dirección General de Impuestos Internos. Eso made in Farideh Raful. Eso es claro, por supuesto. Esa fue la primera ley que aprobamos. Nosotros hemos sometido más de 20 proyectos. Yo creo que claro, cuando digo sometido, recuerden que somos un cuerpo colegiado, se somete, se aprueba en el Senado, a veces llega a la Cámara, se perime y hay que volverlo a introducir. Y a veces no se aprueba. Y a veces no Pero el hecho de que tenga 20 demuestra que trabajas. Por ejemplo, mira, hay un proyecto sumamente, que lo sometí desde que llegué, que para mí es sustancial porque nos consolida desde el punto de vista de la administración. Crear un sistema nacional de estadística en este país es sumamente importante. ¿Qué hacemos con eso? Sin data tú no puedes trabajar. Yo no puedo desarrollar políticas públicas sin saber, por ejemplo, cómo yo afronto si hay una situación sanitaria en Asua, por ejemplo, muchas personas que están padeciendo algo, se hace una investigación, tú no tienes data, ¿cómo tú vas a operar? Yo tengo embarazo adolescente fuertemente en República Dominicana, pero yo no tengo una data fiable porque yo no tengo un sistema nacional de estadística que me revele la dimensión del problema para yo poder trabajar y salvar a esas niñas de un embarazo adolescente o de esa exposición. Pero también tenemos, te voy a poner varios temas ahí que son importantes, la ley de ciberseguridad. En momentos donde... ¿Es una ley suya? Nuestra, claro, se ha aprobado 3 veces en el Senado de la República, está en la Cámara de Diputados todavía, y se consensuó con todos los actores. ¿Por qué la ley de ciberseguridad es importante? ¿Con qué no comemos la ley de ciberseguridad? Señores, si nosotros sufrimos ataques a infraestructuras críticas, como por ejemplo, imagínate que hay un ataque al sistema energético nacional, se cayó el sistema energético.
No hay forma de nosotros, ¿qué va a pasar en República Dominicana? La propia defensa. ¿Y por qué algo tan del país, importante no ha sido aprobado? Yo quiero que me lo conteste cuando regresemos. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista. Antes de irnos a pausa, usted tenía la palabra. Bueno, no, tú me preguntabas que por qué un proyecto tan importante como ciberseguridad, que es uno de los temas que está en la agenda de todos los parlamentos del mundo, porque se necesita la cooperación de todos los países, porque si hay un ciberataque puede darse desde Rusia a Costa Rica, de Costa Rica a República Dominicana, cómo perseguimos el delito y cómo nos protegemos entre naciones. Y el gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo creando un departamento de ciberseguridad, un consejo de ciberseguridad y el DNI también. Este proyecto no se ha aprobado en la Cámara de Diputados porque parece que las discusiones no han llegado a donde tienen que llegar. Y es un proyecto sustancial a que sensibilicen y los diputados y diputadas entiendan la importancia de este proyecto. Pero es un proyecto de interés general y capital. Total. Entonces, ¿por qué hay que sensibilizar tanto, digamos, a los del PRM? Es un proyecto mira, la vida parlamentaria es difícil, ponerse de acuerdo para cosas trascendentales y también a veces existen una lucha de egos, de lo propuso fulano y es fulana. Todo eso ocurre en la dinámica parlamentaria. Y yo apuesto a que ahora, antes de esta legislatura, se apruebe porque está vigente. Tenemos la ley, por ejemplo, del cambio climático, que también la sometí yo, y la hemos trabajado con el Consejo Nacional de Cambio Climático y con el Ministerio de Medio Ambiente. Hemos participado en la COP mundial, donde este tema que reúne al mundo entero. Somos un país que si no producimos la mayor parte de los gases invernaderos, es cierto que no lo producimos, pero estamos sufriendo consecuencias terribles. Como senadora, tú has sometido... El sargazo, por ejemplo, que nos afecta a las costas, el turismo, que contamina, el tema de los calores, de las lluvias, de las precipitaciones que nadie ve y que nos afectan a todos. Ese proyecto de ley está en el Senado de la República, por ejemplo, es nuestro también, y lo estamos ahora sí lo estamos llevando a consolidar ideas con el Consejo y el Ministerio de Medio Ambiente, a ponerse de acuerdo. Parece que hasta en el propio Congreso tú tienes una especie de boicot. Óyeme, no, lo que pasa es que la dinámica parlamentaria no es sencilla. La ley de discapacidad, por ejemplo, nosotros tomamos la ley que existe ahora de discapacidad, duramos 1 año y pico en una mesa de trabajo con muchísimos actores, entendiendo cómo las personas que sufren o tienen algún tipo de discapacidad están ausentes de todas las políticas públicas de estado de inclusión. Y modificamos la ley completa que en este momento se está aprobando en el Senado. Lo que no he visto entre todas las cosas que ha propuesto es un proyecto que sirva, que ayude a las mujeres. Sí, también. ¿Cuál? Yo propuse la ley contra la violencia de género, que está en la Comisión de Género y Equidad del Congreso Nacional, que es suya. 2 años y pico trabajándola, por supuesto. Hay una iniciativa creo que del senador Félix Bautista, la nuestra tiene muchas diferencias porque duramos 2 años casi trabajándola. A mí me gusta hacer mesas para escuchar, para poder entender la problemática y buscar soluciones viables a través del aparato administrativo. Entonces, ese proyecto lo tenemos, está discutiéndose ahora mismo en la Comisión de Equidad de Género. También, yo creo que el máximo logro para mí, si tú me preguntas como legisladora, ¿cuál es tu máximo logro que tú dices, wow, lo logré desde el punto de vista legislativo? Fue con un proyecto que no lo propuse yo, pero fui la presidenta de la comisión. Y cuando yo llegué al Senado, yo pedí ser la presidenta de esa comisión, porque era una ley que tenía 14 años detenida en el Congreso y que forma parte del bloque constitucional, la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Y por qué tú no te empoderas con el Código Procesal Penal también? Para que el país diga, wow, fue Faride. Tenemos el Código Procesal Penal, el Código Civil y el Código Penal. Sí, pero el Código Procesal Penal, que nosotros estábamos trabajando el penal, no hemos trabajado el procesal todavía. El Código Penal, sí. Bueno, porque sí, lo hicimos, pero el penal tiene una lucha de intereses permanente de gente que no quiere que se apruebe y son mayoría, porque hay nuevos tipos penales, desde la prevaricación y en temas de corrupción, que la gente que está involucrada... un 99%, Faride, son no más de puede ser 400 por y pico de artículos. Yo creo que en el fondo es eso. Yo creo que en el fondo es eso. Instrumentalizan el tema de las 3 causales para sacarle el cuerpo a lo que sí realmente que las 3 causales no es el tema principal. No, yo creo que no. Yo siempre lo he dicho. ¿Cuál sería? Yo siempre lo he dicho. Yo creo que los nuevos tipos penales que están ahí contemplados. Tú tienes el tema de la prevaricación, tienes sanciones nuevas, tienes el tema del feminicidio también contemplado como un tipo penal, que nosotros lo hemos luchado mucho y lo logramos. ¿Pero eso conviene a todos? Por supuesto. Entonces, ¿por qué tú crees que hay a todos los que hacen lo correcto? Ya, te entendí. Mira, Faride, según tus datos, ¿con qué porcentaje de aceptación tú estarías optando en esas aspiraciones al Senado?
por Según la los datos capital. que tenemos un 50% aproximadamente. 50%. Sí, sí. Yo gané con un 53%, tenemos un 50%, no hemos arrancado en campaña. Yo realmente, yo sigo trabajando como si fuera candidata y senadora de Tú manera has arrancado natural. en descampaña porque has tenido que defenderte. Pero es mejor, pues sale más barato todo, no hay que buscar menos fondos para vallas y todo eso. ¿Tú No puede- crees? Y esa publicidad y esa impresión que se vende de que tu partido no te quiere, No, que hay que mira, buscar- eso es parte, yo creo que cuando uno está en política tiene que aprender a no distraerse de los ruidos, a entender que la política es una carrera de intereses permanente y que cuando haces lo correcto estás afectando intereses muy fuertes. Pero cuando uno tiene que defenderse de los suyos, Bueno, pues yo entiendo que déjame los decirte que a veces, otros... yo digo, a veces uno tiene más adversarios adentro que afuera, porque adentro se da una competencia natural donde hay gente que dice, yo debí estar ahí, yo tengo esto, yo tengo... Pero eso es natural. Yo decir que somos, la política para mí es un apostolado, pero yo decir que somos santos no es cierto. O sea, esto es el ser humano tratando de ocupar espacios. 50% Y la política dicen es como tus una datos. guerra, así mismo es. ¿Y 50% quién estaría no. en segunda posición, según tus datos? Lo he olvidado realmente. Ah, no sé. tú tienes una memoria muy selectiva. Yo los segundos lugares no los reconozco. Yo Ni solamente el tercero lo veo. menos. Pero además, yo siempre he dicho, el tema de las encuestas para mí es un tema de metodología para utilizarla para el trabajo, para fortalecer los temas que le interesan a la gente, para ver cómo nosotros vamos Bien, trabajando. esos son yo tus no me datos. yo no me lleno de éxito. Me voy a Perfecto, morir de eso es éxito. para estudiar. Esos Sí. son tus datos, 50%. ¿Y los del partido qué dicen? Los datos del partido respecto a tu candidatura. Deben decir lo mismo. ¿Cómo que deben? Eso Bueno, porque significa no lo he conoces. visto lo del partido, ¿no? Pero deben decir lo mismo. No será por eso, porque el partido tiene un dato diferente que está a No lo creo mejor porque negociando no la creo posición. porque como te comenté, los datos son los datos, a menos que se quieran alterar. Ahora, si alguien quiere alterarlos para vender otra idea, pues eso es otra cosa. Confirmarte Pero desde yo estoy ahora ya tranquila. no sería un asunto, digamos, de lógica, de justicia y de ponerte a competir como Dios manda. No, mira. Me refiero, perdóname, porque se ha confirmado a Carolina. ¿Por qué a Carolina sí? ¿Por qué a Faride no? Carolina va a ser candidata en febrero. Nosotros vamos en mayo a la boleta electoral. Sí, pero yo estoy esperando todos que los partidos... Yo creo que más que nada anunciarlo sería importante para esa dirigencia del partido, que le llegan muchos ruidos y que a veces nos llaman y dicen, compañera, vamos a tomar las calles, vamos a salir, o para esas personas que tienen dudas. Y yo siempre le digo, tranquilo, sigamos trabajando, que el trabajo es que va definiendo. Yo no oigo ruidos, yo no me distraigo, yo creo que tengo metas muy claras. No, tú pretendes no oírlo, no y traerte. No, yo no me distraigo, yo no son me una distraigo. realidad, Sí, Faride. suenan, pero yo por la gente que Y pregunta. hay gente, por ejemplo, que está contigo, pero si no eres tú, hace A mí compromiso nada, con Omar, con a Vinicito. mí nada me quita el sueño, gracias a Dios. Yo tengo una familia que me acompaña, un gran equipo que me acompaña. Estamos en salud, que es lo primordial. Tengo un hijo maravilloso, un padre y una madre que están vivos y estoy muy bendecida. Nada me quita Tú el has sueño. dicho o eso sea ya que- 2 veces, pero dijiste más, dijiste que tú duermes en cuera. Porque no ¿Por tengo qué miedo. tú dices porque que no duermes tengo en cuera? miedo. Pueden Pero- llegar a cualquier hora a mi casa y a la hora que sea y no hay miedo. Pero en verdad duerme en Estaremos cuera. ahí y no, hay gente que tiene que dormir con ropa para que cuando llegue el La Ministerio pregunta, Público. ¿en verdad duermes en cuera, Faride? Para que no, yo puedo dormir sin ropa como yo quiera porque yo no tengo el que tiene ¿Puedes derecho tiene o duermes? sospecha. Porque tú lo aseguraste. Pero yo me referí fue a eso. Duermo sin ropa porque no tengo miedo. tú ves. Nadie me va a ir a buscar. Eso es lo que yo por le decía nada, a mis claro, amigos. Yo digo, no claro. es que duerma en cuera, La no verdad se es que la hagan ilusiones. morbosidad y la prensa amarillista a veces vende más que el contenido. Y esas son de las Ya cosas que oyeron, tenemos amigo que mío, cambiar. no es desnuda. Miren, eso es un decir. hay algo importante también que quiero mencionar de los proyectos que están ahí y que el presidente ha asumido también y ha convocado incluso a parte del Gabinete de Salud para que trabaje con nosotros este tema, porque él está muy preocupado por lo mismo, que es el proyecto de ley que nosotros sometimos para que no haya cobros en las emergencias de los hospitales al recibir a una persona. ¿Qué pasa generalmente? Una de las quejas que más tenemos, cuando una persona va sin un seguro médico a una emergencia, cualquier prestadora de servicio de salud, le exigen un depósito. Usted tiene que pagar tanto para nosotros intervenirlo. Son las O para- clínicas. Entonces, eso es ilegal, pero no había sanciones. No había sanciones. En este proyecto de ley nosotros establecemos sanciones y para que las prestadoras de servicios privadas no digan que van a perder recursos atendiendo o estabilizando pacientes de emergencia, nosotros contemplamos en este proyecto de ley un fondo de garantía que sale del presupuesto general de la Nación a través del Ministerio de Salud y lo manejaría SENASA. ¿Para qué? Para que inmediatamente haya una facturación, ese fondo pueda darle la cara a las prestadoras de servicios privados. Ese proyecto está en la Comisión de Salud. Pero eso deshumaniza. No hay que poner ese fondo de garantía. Sí, hay que ponerlo. En ningún país lo hay. Sí, no, hay que ponerlo, pero
hay que ponerlo, no sé si en algún país lo hay, pero hay que ponerlo porque el Estado tiene el compromiso. ¿Quién garantiza los derechos fundamentales? Según la Constitución de la República. ¿El Estado? El Estado. Sí. Entonces, yo como Estado, Sí. poniendo nosotros como Estado, tengo que garantizar que mis ciudadanos, no importa dónde vayan, en una situación de emergencia, sean inmediatamente atendidos, aunque luego se envíen. Si tú eres privado y tú no me quieres Pero eso recibir... está en todas las leyes de los países de verdad y Está, no hay que tener un fondo. pero hay Es que, la hay que clínica tiene que tener una sancionarlo, responsabilidad. pero hay que sancionar porque no hay sanciones. Exacto. Entonces la clínica lo hace. Este proyecto de ley, yo como Estado, si yo tengo la clínica privada que me dice, pero yo voy a perder dinero, no te preocupes, que yo te tengo que garantizar el costo de lo que involucraste aquí, yo te lo voy a garantizar con ese fondo, pero me tienes que atender al ciudadano. Lo que no puedo permitir como Estado es que una persona llegue a una emergencia o que haya cadáveres retenidos por deuda. Eso no puede pasar. O que haya personas que estén en un hospital, estén en una clínica y no le den de alta porque tiene deuda. Y pasa muy frecuentemente. Ese proyecto, el presidente de la República está muy comprometido. Inmediatamente lo sometimos, hicimos una reunión con parte del gabinete y estamos trabajando. Está en la Comisión de Salud. Tú mencionabas ahorita, ¿por qué los proyectos que no se aprueban con la misma celeridad, verdad? Y aparte de la dinámica parlamentaria y de todo lo que hay que trabajar y de los intereses que hay que enfrentar, está en la Comisión de Salud y tú me dirás, ¿por qué no ha salido de ahí? Yo también me hago la misma pregunta. ¿Por qué? Porque muchos también, a veces nuestros colegas, tienen preguntas, tienen respuestas y le va dando un poquito de lado en vez de preguntas o intereses, di la también verdad. o intereses y le va dando de lado en vez de representan enfrentar y de intereses. decirlo. Por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial que yo te comentaba. Para mí es una de las leyes más fundamentales para nosotros organizar el territorio. ¿Qué significa esa ley? Señores, usted no puede construir una escuela donde usted quiera. Usted no puede poner una estación de combustible donde usted quiera. Pero hay resoluciones que el ayuntamiento... Sí. Pero es que hay un plan de ordenamiento territorial que comienza, según la Constitución, desde el Estado Dominicano y luego, a través de una ley que es el Plan Nacional, los planes regionales, los municipales, que van reduciéndose. ¿Tú sabes por qué esa ley duró 14 años en el Congreso? ¿Por qué? Porque la engavetaban por los intereses de muchos sectores que no querían que se aprobara. O sea, afectaba turismo, afectaba sectores empresariales, afectaba... Duramos 2 años por lo mismo en una que no ha comisión habido una bicameral. ley que modifique, por ejemplo, el juego de lotería. Por ejemplo, yo llegué, esta ley va a salir. 2 años trabajando en una comisión bicameral que nos reuníamos de manera permanente. ¿Cuál? La Comisión de Ordenamiento Territorial, entre diputados y senadores. Estudiamos a fondo, la releímos más de 5 veces, entera, la entendimos, reunimos a todos los sectores y los sectores entendieron que iba a haber ley y que lo mejor era ponernos de acuerdo, que teníamos que tener una visión de país para poder construir un país de manera organizada. Que tú, por ejemplo, tienes municipios que todo, porque estaba la FEDODIN, ahí estaba FEDOMU, ahí tú no te imaginas la lucha de interés y la sacamos. Lograr eso para mí es una satisfacción personal porque la gente no se imagina cómo es que se construyen esos procesos que cambian absolutamente todo. Farideh, ¿ser mujer te ha afectado en algo para lograr tus objetivos en términos políticos? Me contestas en 2 minutos. Bien, continuamos aquí con Farideh Raful. Antes de irnos a pausa te preguntaba, ser mujer no ha tenido algo que ver, no ha sido un escollo para lograr tus objetivos políticos, sobre todo ahora, en estos momentos. Mira, las mujeres siempre tenemos desventaja en muchos ámbitos y en el ámbito político también, pero mi mayor bendición ha sido ser mujer, porque he logrado por lo menos que esta estructura que hemos tenido de liderazgo político construido en base a mucho trabajo de una mujer honesta abra las puertas a que más mujeres puedan también emocionarse y tratar de interesarse pero por eso esto. no contesta mi pregunta. Se asumen muchos si has tenido sacrificios. escollos Claro, pero esos escollos nos hacen más fuertes. Yo tengo un espíritu muy por ser mujer. resiliente. Pues la gente tiene escollos naturales. Sí, no, y a pero veces por ustedes ser lo mujer, atribuyen claro a que sí. porque soy mujer. Claro, es así. no, señores, mire, los sacrificios que asumimos las mujeres y las partes de ausencia que tenemos que tener en algunos espacios, porque tenemos otros roles con los cuales nos desempeñamos en nuestro hogar, en nuestra casa, responsabilidades maternales, de pareja, de hija, de hermana, son muchos, ¿no? Y yo siempre digo, siempre es más difícil, pero... y han querido degradar a las mujeres. Cuando yo entré y comencé a trabajar política, mira cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado. La mujer siempre era segregada bueno, tú vas a trabajar con mujeres, porque tú eres mujer, tú vas al comité de mujeres a trabajar. Y como tú eres mujer,
Entonces, bueno, tú necesitas un hombre que te acompañe, o sea, o tú estás aquí porque eres hija, o porque eres esposa, o porque ¿Eres estás hija de Tony? Pero mi papá no ha tenido ninguna Nada. vinculación ni incidencia Y vino los otros en días a nada de las defender a su cosas. hija. No, siempre me va a defender, pero yo soy su hija y él es mi papá. Y yo defendería a mi hijo como sea, de lo que sea, ¿A porque qué me vino conoce. Tony los otros días que lo vi, mi hermano Tony? No, mi ahí? papá vino a trabajar y yo le dije, tienes que acompañarme y quédate ya para, ¿verdad? Pero mi papá, porque uno es padre y uno va a defender a sus hijos, sobre todo cuando sabe la calidad ¿Estás sufriendo, de lo que ha Tony, criado. ahora? No, mi Lo papá, que está pasando contigo. Mira, nosotros somos una familia muy unida. Mi papá siempre sufre conmigo, pero nosotros somos una familia muy unida. Mi papá vive muy estresado con todo. Mi papá es un poeta, es una persona extremadamente sensible Sí. y es protector de sus hijos, ¿no? Y la relación mía y de mi papá es muy estrecha. Yo creo que nosotros tenemos una relación padre-hija que es demasiado intensa desde que yo nací. Esa relación ha sido así. Mi mamá sufre menos porque mi mamá es más parecida a mí en ese sentido de vamos a tirar para adelante, olvídate del mundo y no Es pasa más nada. hombre. Mi mamá es más, no es que no sea sensible, pero mi mamá es más determinada Sí. a que si te marcaste ahí, tú sigues por ahí y no va a pasar nada. Y lo que está para ti no se lo comen los burros. Pero te digo que eso de ser mujer definitivamente ha permitido que muchas personas entiendan que uno es más fácil de poder sacar del medio. Y yo he tratado de mostrar que es mucho más difícil, porque cuando nos empeñamos como mujeres y tenemos una determinación, vamos a lograrla. No importa los obstáculos que nos pongan, cada obstáculo nos hace más fuerte. Yo creo que uno tiene que tener en la vida metas realizables, no dejarse distraer, hacerse acompañar, eso es fundamental, de una familia o la que tú elijas a través de un equipo o tu familia de origen que te acompañe así, a eso sí, a tener la fortaleza que a veces tú entiendes que puedes perder. Porque a veces uno dice, ¿esto vale la pena? O sea, mi hijo me pregunta a veces, mami, ¿por qué hay que trabajar tanto? Nadie te va a agradecer nada. Y él tiene 11 años y ha vivido todos los procesos desde la barriga, en Oye, política. ¿A ti te gusta? Y yo le ¿A digo, ti esto es te una gusta? pasión porque yo quiero dejarle a mi hijo un mejor país. Y yo quiero que mañana, cuando pase algo inevitablemente negativo, mi hijo diga, mi mamá hizo todo lo posible para que las cosas fueran diferentes. Y ese va a ser mi mayor orgullo. Entonces, Ok. eso no me permite distracción. Hablando de orgullo, Leonel propone eliminar el anticipo. ¿Cuál es tu opinión sobre Eso eso? lo propusimos nosotros cuando éramos diputadas. O sea, eso no es una Pero no se propuesta ha nueva. hecho. No es nueva la propuesta, no pero es en el nueva. momento en que está ocurriendo, representa... Bueno, porque se utiliza políticamente, pero cuando éramos diputadas también lo propusimos. No es una propuesta nueva, además de que el anticipo, recuerda que fue transitorio. Si usted lo propuso cuando era diputada, ¿por qué no ahora que es Fue legisladora transitorio. en su gobierno? Bueno, porque lo propuse cuando era diputada y yo recuerdo que Magín Díaz era el director de Impuesto Interno y me llamó y me dijo, Faride, eso no se puede. Aquí se recauda la mayor parte del dinero Pero que también tenemos tú en estás el en el país. gobierno ahora. Estamos en el gobierno donde hay quizás menos recursos que antes, porque el tema de la pandemia, mira, tú sabes que entender el tema de cómo funciona el Estado a nivel de recaudación es sumamente a veces complejo. Y Leonel lo sabe muy bien porque fue presidente, si hay una persona que ha sido estadista, y hay que decirlo, ha sido el presidente Fernández. Pero que antes manejó usted este país. favorecía esa propuesta, ¿la favorece ahora? Es lo que quiero saber. Sí, ojalá yo que se quite el anticipo y ojalá yo que hagamos una reforma fiscal donde redistribuyamos la forma de pagar impuestos de acuerdo a los ingresos y a la generación de cada quien. Y esa reforma fiscal está pendiente. Si nosotros desmontamos un anticipo sin reforma fiscal, lo que vamos a dejar de percibir un ingreso sin una estructura que pueda consolidar las finanzas públicas. Aquí lo que tenemos que abocarnos urgentemente y sin posposición es a una reforma fiscal. El gobierno, con en el costo términos político que haya que en asumir. términos general, ¿cómo es su evaluación sobre cómo anda el gobierno? El gobierno anda muy bien, yo creo que la gente, aquí mira, somos el país de la región con la mayor economía, o sea, una economía bastante estable. Ahora recientemente yo tuve la oportunidad, bueno, hoy culminé, de traer al país más de 150 parlamentarios, 75 europeos, 75 latinoamericanos, en un ejercicio de diplomacia parlamentaria que vengo trabajando desde enero entre Bélgica y los organismos de integración latinoamericanos como Parlacén, Parlasur, Parlandino y Parlasur. ¿Y qué se logra con eso? Además de gastar todos los cuartos del mundo para eso. No se gasta porque cada parlamento paga claro, sus viáticos y todo. Si el Senado fue la sede de eso. Eso se llama diplomacia parlamentaria. Y esto es muy importante, ahora que tú me dices lo del gobierno, porque evidentemente yo comencé a trabajar este tema desde hace casi un año en el Parlamento Europeo, pidiendo que República Dominicana fuera la sede, porque las discusiones que se dan en el Parlamento Europeo
que es al final quien emite todas las resoluciones que tienen que ver con todo lo que pasa en Europa y a nivel latinoamericano, las discusiones que se dan cuando se habla de República Dominicana estaban muy distorsionadas con el tema de la migración y el tema de Haití. Claro. Y yo dije, no, pero yo necesito que ustedes vean el esfuerzo que ha hecho mi país en un acto de solidaridad permanente, tratando de no violentar derechos humanos. Y logramos algo, logramos que vieran eso. Totalmente. ¿Qué Eran te parlamentarios dicen? de más de 60 países que vinieron aquí y se dieron cuenta de todo. Y bueno, la declaración que firmaron fue dando un espaldarazo y reconociendo los esfuerzos que ha hecho la República Dominicana. Tú dices, ¿por qué eso es importante? Porque esos parlamentarios, sin la diplomacia que conocemos a nivel de soberanos y de Estado, no se da sin la diplomacia parlamentaria. Claro. Todo lo que propicia a nuestros estados es a través de nosotros los parlamentos. Pero además y tenemos es que una toma de ponernos de decisiones acuerdo. de Europa Claro, habla como bloque. de Europa como bloque y de América Latina. Sí. Y nosotros somos parte del Parlacén y del Parlatino. Sí. Y yo creo que todos estuvieron, la mayoría de ellos nunca habían venido a la República Dominicana, no sabía cómo era la frontera, no conocía al presidente de la República, lo recibió el canciller Y también. aún así patrocinan organizaciones que a veces Por ejemplo, operan contra nosotros. Aquí hay personas, claro, aquí hay personas, por ejemplo, que habían hablado, que ellos se sorprendieron mucho en uno de los espacios. Mira, aquí se ha instrumentalizado también mucho el tema de que Europa quiere fusionar la isla. Ellos dicen, nosotros nunca hemos oído eso. Nunca, primera vez que lo estamos escuchando, para que tú veas la distorsión de allá y de acá que tenemos cuando no hay un mensaje claro. Y nosotros logramos eso. Y una de las cosas que logramos fue que ellos se dieran cuenta, sobre todo nosotros como componente latinoamericano, de lo afortunados que somos en República Dominicana desde el punto de vista de la madurez política comparado con los países de la región. Lo que está viviendo Argentina en estos momentos, lo que está viviendo Nicaragua en estos momentos, Venezuela en estos momentos, Costa Rica, también Panamá, Perú, son situaciones que hacen que la República Dominicana se destaque como uno de los países del continente con mayor estabilidad política, donde podemos tener diferencias políticas, pero respetamos los procesos Usted me ha dicho que el gobierno va muy bien, Lo de pero Ecuador no también. parece que no todo va bien. No, pero por eso te destaco la parte de que ellos se dieron cuenta también de, oye, la madurez política donde hemos llegado, la consolidación económica que ha tenido bajo la responsabilidad del presidente Abinader y otra cosa, los esfuerzos que ha hecho este presidente con la comunidad internacional para que asuma un problema que no nos pertenece. ¿Qué cosa no va bien en el gobierno? Porque no puede ser que Creo todo que, sea color mira, de rosa. yo creo que nos falta... Delincuencia, criminalidad, su valoración. Creo que nos falta mucho el tema de la reforma policial. El presidente se lo ha tomado muy a pecho, el hecho de que él despache todas las semanas para garantizar que la reforma vaya es un espaldarazo a que las autoridades puedan proteger la vida de los ciudadanos. Creo que nos falta, bueno, ¿qué nos falta? Nos faltaría, tenemos desafíos en el sector eléctrico, tenemos el gran desafío de la reforma fiscal, que hay que asumirlo, el desafío de la seguridad social, que en estos 3 años no hemos podido ponernos de acuerdo, a pesar de que hay mesas. Aquí el sistema de capitalización individual, vamos a tener que revisarlo. Es una reunión donde todos los actores, así como asumimos la ley de ordenamiento, 2 años, a pura voluntad y pasión, hay que asumir este tema. Y tenemos que reunirnos y ponernos de acuerdo, porque no somos enemigos del sector empresarial, no somos enemigos de la sociedad civil. Este país lo componemos todo y entre todos tenemos que buscar soluciones válidas para poder garantizar que una persona de más de 60 años tenga una seguridad social respetable después de tantos años de trabajo, que tú tengas un seguro de salud que corresponda realmente con las necesidades que ya tú vas a tener después de los 60 años, que es inevitable, es el círculo de la vida. Entonces, esos temas van a quedar pendientes para una próxima legislatura, un próximo gobierno, los próximos 4 años, que el presidente va a tener que asumir un rol preponderante para lograr. ¿Por qué? El problema es que a veces no tenemos interlocutores en esos espacios que tengan la voluntad o el tiempo para poder permanecer en ellos hasta lograr un acuerdo. Y de eso se trata, señores, de no tener tiempo. Se nos ha ido el tiempo con Farideh Raful, así que está comprometida. Muchos temas, para muchos temas. otra oportunidad en Claro. que podamos debatir. Claro que sí. Placer tenerte aquí. Encantada, mi amor, y de verdad, espero no durar tanto tiempo sin venir.